Muchas gracias, Flavia. Muy buenos días a todos los asistentes. Es para mí un placer, estar con ustedes en este día y mostrarles los resultados de un trabajo que se desarrolló, en forma conjunta con la Comisión Europea. Y, bueno, el trabajo fue desarrollado ya hace 2 años. Es posible que algunos datos que veamos estén, un poco desactualizados, pero el objetivo es principalmente mostrarles lo que se hizo en el trabajo. No voy a entrar en mucho detalle en las metodologías ni en algunos aspectos, simplemente los que tengan dudas o preguntas, les voy a pedir que hagan caso a la invitación de descargarse el documento completo que está en la página de Euroclima, ahí como lo están viendo. Y es el estudio 3, por si alguien tiene alguna duda o quiere complementar más. Bueno, primeramente, el objetivo que se persiguió con este estudio fue estimar la degradación de suelos en América Latina por efecto del cambio climático. Asimismo, hacer un análisis de los escenarios del cambio climático y la vulnerabilidad a la degradación de suelos por efecto del cambio climático. Y finalmente, hacer un análisis y un inventario de las políticas y medidas que están vigentes en la actualidad para contrarrestar la degradación de suelos por cambio climático. Esos fueron los tres objetivos principales de este trabajo y son los sobre los cuales voy a hablarles ahora. Primero hablemos un poco de degradación de suelos. Bueno, en América Latina este problema es sumamente grave. ¿Sí? De acuerdo a algunas estimaciones a nivel mundial ya de hace algunos años, la superficie mundial degradada de suelos alcanza el 20%, más o menos, ¿no? Esto es un dato sumamente atrasado, digamos, porque todavía no hay un estudio actual que pueda darnos mejor certeza de estos resultados. Y en ese entonces, me estoy hablando del 90 más o menos, que es que la FAO realizó este estudio, se determinó que las principales causas de esta degradación eran la deforestación y la agricultura. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica tenemos cerca de 5 millones de kilómetros que corresponden a las zonas áridas. Las zonas áridas son esas zonas en las que la precipitación es mucho menor que la evapotranspiración. O en algunos casos se tiene una época seca que dura mucho más tiempo, ¿no? Entonces, en esta zona, las zonas degradadas o los suelos degradados alcanzan a 3.7 millones de kilómetros cuadrados, según las mismas estimaciones que hizo la FAO ya por el año 90. Y los países más afectados en ese entonces eran Bolivia y Argentina. Ahora, hablando de las zonas húmedas en Latinoamérica, la deforestación es el principal problema de degradación, o principalmente los cambios de uso del suelo, ¿no? Entonces, este problema alcanzaba los 3.6 millones de hectáreas por año, aquella vez que se hizo esta evaluación. Y los países más afectados eran Brasil, Guatemala, Paraguay y Colombia. Esto era lo que se estimó en aquel entonces para Latinoamérica. Ahora, ¿qué se ha hecho en Latinoamérica respecto a la degradación de suelos y el cambio climático? Muchos de ustedes conocerán los famosos PAN-LSD, que son los planes de acción de lucha contra la desertificación y la sequía que estamos obligados como países a entregar a la ONU. ¿Eh? Y también están los informes nacionales ante la UNSCD, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el combate a la desertificación. Estos dos documentos son los únicos oficiales que estiman la degradación de suelos en Latinoamérica y que cada país debe estar obligado a entregar. Sin embargo, esta información que está presente
en estos documentos está dispersa, está incompleta, está desactualizada en muchos casos y existen muy pocos resultados técnicos. Ejemplos de esto son los casos de Venezuela y Uruguay, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué relación tiene la degradación de suelos con el cambio climático? Bueno, lamentablemente estos dos procesos son o forman un círculo vicioso que cada vez se hace más grande, ¿sí? En esta figura podemos mostrar cuál es la relación de cambio climático con la desertificación y con la pérdida de biodiversidad, tal como lo hablaba el colega Juan José, ¿no? Bueno, al haber una pérdida de biodiversidad, obviamente la conservación del suelo se ve reducida y esto ocasiona una desertificación. ¿Y qué pasa con el suelo? El cambio climático, bueno, un incremento en las emisiones de CO2 y una reducción de las reservas de carbono ocasionan también un aumento de los acontecimientos extremos como inundaciones, sequías, etcétera. Y esto a su vez ocasiona pobreza, falta de empleo, marginación, etcétera. Otros efectos como la deforestación, por ejemplo, reducen las reservas de carbono y finalmente esto se convierte en un círculo vicioso que no termina si es que no le ponemos un alto. Ahora bien, para poder estimar la degradación de suelos en América Latina, usamos un enfoque, digamos, espacial más que puntual o conceptual, ¿eh? En este caso, tratamos de estimar la degradación en sus diferentes tipos. Primero la degradación física, la degradación biológica y la degradación química. Cada uno de estos tiene sus diferentes componentes, que no voy a entrar en detalle ahorita. Pero al final, entre los tres, se obtiene un mapa de degradación de suelos de Latinoamérica. Hablando de la degradación física, tenemos que hablar principalmente del riesgo de erosión hídrica, sobre todo, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que buscamos primero fue calcular cuál es ese riesgo de erosión en base a diferentes variables y obtener este mapa que se muestra en esta figura. Los colores rojos, que son prácticamente rodean a la cordillera de los Andes en Sudamérica, son las zonas que tienen mayor riesgo de erosión hídrica, ¿sí? Y la erosión leve está en la parte verde. Esto si solamente consideramos la erosión hídrica. Ahora, si hablamos del índice de aridez como componente de la degradación biológica, ¿sí?, podemos ver que en Latinoamérica tenemos zonas hiperáridas, ¿no?, y hasta zonas húmedas, pasando por todos los regímenes de aridez. Ahora, las zonas áridas, subáridas, más bien semiáridas e hiperáridas son las más propensas a la degradación. Y en este caso, la superficie afectada de esta condición es cerca del 34.5% de todo el total, haciendo un total de 6.9 millones de kilómetros cuadrados. Y estos son los países más afectados: Argentina, Brasil, México y nosotros. Bien, si hablamos de la pérdida de biomasa como una degradación también biológica y cuantificamos cuáles son las superficies con pérdida de bosque, podemos ver que las zonas rojas son donde más bosque se ha perdido en los últimos años. Y las zonas verdes, digamos que la pérdida boscosa es muy baja. Entonces, las zonas más afectadas por este fenómeno, que es la deforestación en realidad, son Brasil, con la pérdida de bosque en la Amazonía, y Argentina también, con el cambio de uso del suelo en la parte norte, sobre todo.
Bien, ahora considerando la tendencia de reducción de biomasa, ¿qué quiere decir la velocidad de deforestación o la velocidad de cambio de uso del suelo? Con estas condiciones, la superficie afectada por este fenómeno es de 24.3% y que representa 4.8 millones de kilómetros cuadrados. Los países más afectados son Brasil, Argentina y en ese orden, ¿no? Ahora bien, bueno, eso es en cuanto a la estimación de la degradación de suelo. Ahora, para poder entender bien qué es lo que está pasando en conjunto con el cambio climático, decidimos hacer un juego de escenarios posibles, considerando cambio climático y degradación de suelo. Y aquí abajo les presento los 4 escenarios que se propusieron en el estudio. Primero, un escenario con clima estable y uso de suelo actual, o sea, es las condiciones actuales sobre las que se está, que estamos viviendo ahora, ¿no? En un escenario 2, el clima varía a un escenario A2 según las proyecciones del IPCC, y el uso del suelo también tiene un cambio extremo. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de uso del suelo es el peor que puede existir. El escenario 3 tiene un clima actual y un uso de suelo con cambio extremo. Y el escenario 4, que es considerado el peor de los escenarios, es el clima variable, o sea, el escenario A2 con el uso del suelo actual. Bien, ahora analizando los escenarios, podemos ver que el índice de aridez ha cambiado en cuanto a la situación actual y a las proyecciones que se tiene por el IPCC al 2100. Si hacemos una comparación de esos dos valores, podemos ver que las zonas en naranja son las zonas que se van a hacer más secas de aquí al 2100 y las zonas verdes se van a hacer más húmedas. En general, en todo el continente vamos a tener una condición más seca hacia el 2100. Y las superficies afectadas por país se detallan en esta curva, ¿no? Principalmente Brasil es el más afectado, más de 2 millones de kilómetros cuadrados se van a hacer más secos, ¿sí? Y digamos, con el cambio climático, el único país que se haría más húmedo pues sería Uruguay, ¿no? Ahora bien, el análisis de escenarios mostró estos resultados. Nada más muestro dos escenarios acá, el escenario 1, que es clima actual y uso del suelo actual, y el escenario 4, que es clima extremo y uso del suelo extremo. Las principales diferencias pues se puede ver en Brasil, en la parte noroeste, ¿sí? Ahí podemos ver que existen los principales cambios de acuerdo al uso del suelo y cambio climático. El que menor cambio tiene es Uruguay, y los que más cambio han sufrido, van a sufrir con estos escenarios son Brasil, México y Argentina. Finalmente, en esta parte del estudio se hizo un análisis de vulnerabilidad a la degradación, con el objetivo de incorporar algunas variables sociales y económicas, aparte de las biofísicas que ya se conocen, ¿no? Como el clima y algunas características del suelo. Entonces, algunas variables biofísicas más bien socioeconómicas, fueron incorporadas como variables de capacidad de adaptación. Algunas del suelo y calidad de suelo fueron incorporadas como sensibilidad, y en la exposición pues está prácticamente todo lo que se refiere al clima. Esta metodología fue sugerida por el IPCC para ver las zonas más vulnerables al cambio climático. Entonces, lo que se hizo fue adaptar esta metodología
para poder obtener algunos mapas que nos muestran la vulnerabilidad, pero a la degradación de suelos. Entonces se sacaron 3 mapas de exposición, otro de sensibilidad y otro de capacidad de adaptación. Y finalmente, a partir de la matemática de bandas, obtuvimos el mapa de vulnerabilidad a la degradación de suelo. Y estos son los resultados obtenidos. Las zonas rojas indican una vulnerabilidad muy alta, principalmente a la degradación de suelos y al cambio climático. Entonces, aquí vemos los 3 componentes de la vulnerabilidad: la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. A través de un análisis espacial podemos obtener este mapa final, que es la vulnerabilidad actual. Entonces, las zonas más vulnerables son precisamente la zona andina, principalmente el sur de Bolivia y Paraguay, las zonas de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, y en menor grado los demás países andinos como Colombia, Venezuela, México, y los menos vulnerables, Chile, Brasil, Uruguay. ¿Qué pasa si hacemos el mismo trabajo pero usando escenarios de cambio climático? Vemos que la situación no cambia mucho, más bien se hace más vulnerable la zona andina, se confirma la vulnerabilidad de la zona centroamericana y bueno, los países siguen siendo menos vulnerables: Chile, Uruguay y en menor grado Brasil. Bien, respecto al último objetivo de este trabajo, y que se refiere al inventario de políticas, se vio realmente una gran diversidad en cuanto a la presentación y a la ejecución de políticas referidas a degradación de suelos y cambio climático. Desde que la ONU declaró que había que hacer un desarrollo sustentable, surgieron varios convenios vinculantes. El primero de ellos es la UNFCCC, que es el Convenio Marco de las Naciones Unidas de Lucha contra el Cambio Climático, y el Convenio Marco de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Con estos 2 convenios, 18 países de Euroclima que pertenecen a este programa participan en la UNFCCC contra la desertificación, y participaron principalmente en las COP3, COP4 y el CRIC5. De ahí salieron los programas de acción nacional para la lucha contra la desertificación, que es lo que les comentaba en un inicio. Estos documentos, que son los oficiales de cada país, reportan la ejecución, pero de algunas medidas en contra de la degradación y de la desertificación. Sin embargo, son muy asimétricas en toda la región. Y por lo tanto existe una deficiencia. La degradación de suelos está desvinculada del cambio climático. No se toma de manera conjunta a ambos problemas. Ahora, pero no todo es malo en estas políticas que se encontraron. Hay algunas fortalezas. Y entre las principales tenemos pues que todos los países contemplan un ambiente sano como derecho fundamental. Además, los programas de acción subregional o regional, o sea, no son tan puntuales, sino que vemos que hay una intención o un enfoque de hacerlo más regional. La difusión de información se hace a través de páginas web, boletines, etcétera, aunque todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y hay un alto grado de compromiso a nivel de secretaría o de Estado o de ministerio involucrado, ¿sí? Y finalmente se ha encontrado una red, o sea, conformado más bien una red internacional de organizaciones sobre desertificación, que es la de IOT, y que sirve como instrumento de integración de lo que se está haciendo respecto a la desertificación. Ahora bien, en el inventario de medidas contra la degradación de suelos se han encontrado algunas lecciones, ¿no?
Principalmente hay una falta de enfoque de género, las medidas que se implementan no consideran la realidad integral, la participación de la comunidad es fundamental, no solo como mano de obra, a veces no se toma en cuenta a la población, la falta de seguimiento de los mecanismos financieros y evaluación en los avances y la inclusión del sector privado en sinergia con el sector público es fundamental. ¿Qué conclusión se puede derivar de este trabajo? Los principales problemas de degradación son degradación de suelos, 34.5%, la deforestación, 6.5%, riesgo a la erosión hídrica, 49% de la superficie, la erosión química, 56.3%. El escenario A2 muestra que la región será más seca y más vulnerable a la degradación de suelos, 20.8% de la superficie pasará a ser más seca y solo el 1.5% será más húmedo. Al menos el 51.1%, o sea, 10.2 millones de kilómetros cuadrados, presenta algún grado de vulnerabilidad a la degradación y esta superficie aumentará en 26.3%, quiere decir 5.3 millones de kilómetros cuadrados hacia el año 2100. ¿Qué recomendaciones tenemos respecto a este trabajo? Pues integrar la información existente. Si bien existe mucha información, está dispersa y está desactualizada. Fomentar la realización de proyectos locales y subregionales, ya no tanto a nivel país o a nivel región. Armonizar las directrices de planes y programas a nivel regional, para que todas tengan por lo menos un formato similar y no estén cada uno por su lado. Mayor participación de la comunidad y profundizar en el enfoque integrado de medidas. ¿Y qué sugerencias hicimos respecto a este trabajo? Bueno, que toda esta información debería ser utilizada para definir los temas y zonas prioritarias de las agendas nacionales de desarrollo o las reuniones que se hacen en cada 2 años respecto al cambio climático. Debe promoverse un mayor flujo de información sobre la degradación de suelos, tanto desde las entidades de gobierno como las instituciones de investigación y comunidad académica, o sea, las universidades, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto a lo que tengo para mostrarles y estamos pendientes para dudas o preguntas. Gracias.